el seguimiento de la fiscalización a las ofertas. Esta fiscalización a las ofertas lo realiza el órgano encargado de las contrataciones y por lo tanto su labor es verificar que todos los documentos presentados en el procedimiento de selección sean verdaderos. Esa es su razón de ser. Que todos los documentos presentados en el procedimiento de selección sean verdaderos. Ahora, viendo específicamente la lámina. Vemos el perfeccionamiento. Señores, a ver, ¿qué tipo de incumplimiento podría existir dentro de un procedimiento? A ver, un incumplimiento que me genera algún problema. Vamos, señores, algún tipo de incumplimiento que puede existir en una relación contractual. La más común, señores, es la de retraso injustificado. Cuando te retrasas en un procedimiento, este genera ese tipo de problema. Por otro lado, allí voy a tener penalidades. Puedo tener incumplimientos al contrato que no generen penalidades, porque no están como otra penalidad o la entidad no los puso. Si no tiene penalidad adicional las bases, yo no puedo aplicar penalidad al procedimiento así haya existido un incumplimiento. Ojo con eso. Y la acumulación, por decir de alguna manera, la acumulación de incumplimientos me va a permitir, en algunas oportunidades, la resolución de contrato. Y cualquier transgresión que exista dentro del procedimiento de contratación me va a permitir evaluar la nulidad del contrato como tal. Señores, hablamos un punto cuando hablamos de las modificaciones el día de ayer y veíamos, las adendas son siempre obligatorias cuando estamos hablando de solicitudes de ampliación de plazo o no necesariamente son ampliatorias. A ver, ¿son o no son necesarias? ¿Para qué sirve una adenda? Buenas noches, ¿me escucha? Por supuesto. Bueno, lo que usted dijo al día de ayer es, bueno, la adenda sirve para modificar el contrato, ¿no? La vigencia del contrato se va a ampliar el plazo de la entrega del producto, ¿no? Pero si se está ampliando, en algunos casos, ya no va a poder la persona decir por qué es que se demoró más, porque si ya hay una fecha límite, ya no va a poder, digamos, pedir más ampliación porque ya está fijado en la adenda. Entonces, vamos. Yo creo que... Una vez más, pero estamos en lo correcto. La adenda va a permitirme modificaciones a mi contrato, eso es correcto. Pero en algunos casos no es necesario. Y el ejemplo que les ponía el día de ayer era, si yo pido 20 días de ampliación de plazo y la entidad me concede 10 y yo me demoro 15 días en entregar la mercadería con un retraso de 15 días, tendría una penalidad de 5. Pero si yo acepté la ampliación de 10 días, con una adenda, ya no podría reclamar ese plazo, porque yo estaría aceptando esa condición del procedimiento. Por lo tanto, ya no habría ninguna forma de decir que la entidad como tal ha dado una ampliación de la cual yo no estoy de acuerdo, porque yo ya firmé una adenda en la cual estoy aceptando cualquier condición y estoy de acuerdo con todas las condiciones. Entonces, yo cuando firmo una adenda, esa adenda como tal es un acuerdo de partes. Y si yo no estoy de acuerdo, puedo someterlo a controversia. En este caso, las ampliaciones de plazo se pueden someter a una controversia futura. Y si se pueden someter a una controversia futura, no es necesario hacer una adenda cuando requiero ampliación.
Ojo con ello. Vimos cuál es la diferencia, señores, entre el contrato original y el contrato vigente. Diferencia entre un contrato original y un contrato vigente. Vamos, señores, ¿cuál es la diferencia? Han de entrar a la lámina, la siguiente lámina, culminación y pago, evidentemente es más sencillo. Pero vamos a lo que corresponde. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato original y un contrato vigente? Un contrato original, señores, es el que yo firmo al momento que me otorgaron la buena pro. Ese es el contrato original. Y el contrato vigente es el que ha sufrido modificaciones en el tiempo, que no necesariamente son con adendas. Que no necesariamente han sido con adendas. Y acá viene un tema de criterio, señores. Más que nada es un tema de criterio y ustedes me ayudan. Yo les decía ayer, yo le vendo 1 millón en mercadería a una entidad y me hacen un contrato por 1 millón, plazo de entrega 10 días. En el quinto día, la entidad me dice, ya no me entregues mercadería por el valor de 1 millón, entrégamela por el valor de 800.000. Y yo me demoro 3 días más, ya no lo entrego en 10, sino lo entrego en 13 días. Tengo 3 días de penalidad. Esa penalidad de 3 días que se me va a aplicar, ¿se va a aplicar sobre el millón o sobre 800.000? ¿Sobre el contrato, el monto del contrato original o el monto del contrato vigente? Sobre el monto vigente, profesor. Por supuesto. Porque no tendría sentido aplicarlo sobre un monto de algo que no se me va a pagar. Sobre una mercadería que no tenía la obligación de entregar y que nunca entregué, dicho sea de paso. Entonces la obligación quedaría bajo ese criterio. Ahí estamos dando mejor pie a lo que corresponde al contrato original y al contrato vigente. Lo que me dice al inicio nomás de la lámina, el contrato es el acuerdo al que arriba la entidad del proveedor adjudicado para crear, regular, o sea, es un acuerdo de partes que está basado, que tiene como fundamento la norma de contrataciones públicas. Esa es la razón de ser. Es un acuerdo de partes donde lo que prima o la norma que prima es la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. El contrato va a ser contrato original y contrato vigente. Y se van a aplicar determinadas condiciones para cada contrato. Otro ejemplo para llegar a la misma consistencia. La norma de contrataciones me permite generarle adicionales al contrato hasta un 25%. Mi contrato ahorita es de 100 millones. Le hago una adicional a ese contrato por 10 millones más. 110.000. 110 millones, vamos a ponerlo así. 110 millones. Ahora necesito otro adicional. ¿Sobre qué base lo hago? El porcentaje de cálculo, ¿sobre 100 o sobre 110? Si yo quiero sacar el 20, quiero llegar al 25% y quiero ir calculando para saber que no me voy a pasar. Ya tengo un adicional de 10 millones. 10%. Ahora necesito un adicional de 5 millones más. ¿Sobre qué lo voy a hacer? ¿Sobre 10 o sobre 5? ¿Sobre 100 o 110? ¿Qué opinan ustedes? Ya me dieron la respuesta, me dieron la respuesta exacta en lo que es penalidades. Sobre 110, ¿no? Mira la fórmula bajo esa premisa, que si tú lo vas haciendo sobre 110, vas a tener que el 5 millones adicionales de 110 ya no va a ser el 5%, sino va a ser menos. Y cuando tengas 115 quieras volver a sacar,
Entonces tu nivel de porcentaje va a cambiar. Si tú hubieras hecho desde el principio el 25%, hubieras llegado a 125 de un solo golpe, lo que generaría o lo que te haría entender cuál es tu techo, cuál es tu límite. Pero de la figura que estamos viendo, la que estamos planteando, nos está dando otra forma de pensar, otro criterio. Entonces, vamos a ponerlo desde un punto más bonito. Si lo hacemos de esta manera o si lo hacemos de esa forma, vamos a tener una cantidad o vamos a tener una ampliación demasiado extensa. Un adicional que va a superar el 25% del contrato. Y recordemos, o les hago presente, que el 25% adicional no es electivo por el proveedor. El proveedor no puede elegir si lo acepta o no lo acepta. El proveedor tiene que hacerlo. Tiene la obligación de hacerlo. La entidad le puede obligar al momento de generar su adicional. Entonces, si parto que la entidad le puede obligar, no le puedo obligar pues con montos que pueden ir variando, porcentajes que pueden variar y que bajo la fórmula de tomar siempre lo del contrato vigente va a sumar un incremento superior al 25%. Por eso que cuando hablamos del 25% en adicionales, lo hablamos sobre el contrato original, sobre el monto o las condiciones del contrato original. Pero también, ¿qué decíamos? Que la obligación de contratar van a ser cuando el proceso queda debidamente consentido o cuando existe una resolución o el resultado de una apelación por parte del tribunal. Por lo tanto, ese resultado va a permitir que yo pueda aseverar que el procedimiento ha quedado administrativamente firme. A partir de ahí yo tengo. Pero la entidad se puede negar. Si existe una norma expresa que salió después que yo contraté o convoqué el proceso o adjudiqué el proceso, no firmo. Y automáticamente desaparecería en ese momento yo no tengo obligación y el proveedor no se debería ver perjudicado. Si hay un recorte presupuestal o si desaparece la necesidad. Pero en cualquier escenario te va a imposibilitar que en el presente ejercicio fiscal yo pueda volver a contratar. Salvo la falta de presupuesto, claro está, ¿no? Si falta presupuesto yo no tengo ninguna posibilidad o ningún problema para poder hacerlo. Ahora, cuando tengo incumplimientos, ¿cuándo es justificado? Yo les hablaba ayer y ahí les dije un punto muy interesante. Les decía, señores, ¿qué es un consorcio? Y también les comenté, es la unión de dos o más empresas con la finalidad de conseguir o con la finalidad de lograr que con la finalidad de la unión de dos o más empresas que me permitan de alguna manera cumplir con todas las expectativas y las necesidades de la entidad. ¿Por qué le digo de alguna manera? Porque no necesariamente cumplen todos los puntos de manera simultánea y con todas las informaciones. Unos van a darme una capacidad y otros van a darme otra capacidad, que en un sentido de complementariedad van a llegar al resultado que nosotros deseamos. Eso es. Ahora, yo tengo que saber que hay un documento, hay una hoja que se denomina contrato y es el documento que me va a contener, que va a permitirme perfeccionar la relación contractual. Este puede tener diferentes momentos de vigencia. Fecha vigencia a partir del momento que lo firmaste, a partir del día siguiente, o de la fecha que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. O sea, un momentito. Y acá tenemos que diferenciar. El plazo del contrato es el plazo a través del cual yo voy a suscribir el contrato y a partir de ese momento tu contrato queda vigente. Tengo la necesidad, la obligación de mantener una garantía vigente. Y otro tema es el plazo contractual. Cuando yo hablo de un plazo contractual, señores, es el plazo que me permite a mí llevar a cabo una determinada contratación. Digamos, ¿qué condición para que ¿cuál sería la condición para que yo pueda mandar a efectuar la compra de polos? Ya elegiré la orden al proveedor, ya mi contrato está vigente, pero ¿está corriendo el plazo o no está corriendo el plazo? ¿Qué datos necesita el proveedor para poder empezar la confección de los polos? ¿Qué dato necesario, obligatorio necesita el postor para poder iniciar la confección de polos?
Aló. Sí. Que le detallen, pues, cómo va a ser las especificaciones de cada entrega, ¿no? ¿Cómo van a ser? Porque si no, le puede rechazar si es Las que hace entregas te aseguraría que sí están. ¿Sabes lo que no está? Lo que necesita todo proveedor que va a hacer una confección son las medidas. Las Claro, medidas, las tallas. Si no tengo eso, claro, no puedo empezar a confeccionar. O sea, el proveedor no va a tener información suficiente que le permita empezar. Viene una claro. pregunta que les hice el día de ayer y que viene con la segunda parte de esta lámina. En subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra y servicio, siempre que el valor estimado no supere 200. Perfecto. ¿En qué momento establezco si voy a perfeccionar con una orden de compra o de servicio o con una suscripción de contrato? ¿A partir de qué momento? ¿En qué momento, señores, yo establezco o yo determino con qué documento voy a perfeccionar? Si es con contrato o con orden. Con la recepción, dice, pues, de la orden, ¿no? Pero ¿en qué momento yo indico cómo lo voy a perfeccionar? Ah, ya dice con la recepción de orden de compra. ¿Ya? ¿Y en qué momento yo digo que voy a perfeccionar mi contrato con la recepción de la orden de compra? Esa es la pregunta. ¿Saben en qué momento? Cuando elaboran sus bases. La elaboración de las bases le permite saber a ustedes con qué documento yo voy a perfeccionar, sea con contrato o con orden. ¿Y a qué les lleva este resultado? A un análisis adicional. Señores, yo tengo un proceso que es de 190.000. Yo como entidad he decidido perfeccionar con orden de servicio. Y lo establezco en las bases. En el momento que el proveedor presenta su oferta, lo presenta por 205.000. Decide no efectuar ninguna reducción y la entidad decide ampliar para poder otorgar la buena pro por 250.000. Y le da la buena pro por 250.000. Pregunta, ¿puede o no puede suscribir, emitirse la orden de servicio? ¿Puede o no puede? Vamos. $195.000 es mi valor estimado. Pongo en las bases que se perfecciona con orden. Al final, se me presenta una oferta por 205.000, no quiere bajar, la entidad decide otorgar los 10.000 soles adicionales, adjudica por 205. ¿Puedo girar la orden por 205? ¿Puedo o no puedo? Sí puedo, señores. ¿Por qué? Porque lo que dice el texto es siempre que el valor estimado, no el valor de la oferta, no el valor adjudicado,
no el valor adjudicado. Ojo con ello. Para el caso de procedimientos de relación de ítems, puede perfeccionarse con la orden de compra o de servicio. Volvemos al mismo escenario. Siempre que el valor estimado no supere el monto indicado. Siempre que el valor estimado no supere, ¿cuál es el monto indicado? 200. 200. Ah, o sea, yo puedo tener un procedimiento de selección donde hay ítems que sí, ítems que no, está mezclado. Sí, es correcto. Ya es una decisión de gestión del comité, de logística, cómo se pongan de acuerdo para poder perfeccionar las relaciones contractuales. Ojo con ello. Ojo con ello. Tratándose de catálogos electrónicos de acuerdo marco y comparación de precios, el contrato siempre se va a perfeccionar mediante la orden de compra o de servicio. Y esto hay que tener en cuenta algo que yo les había comentado ayer, que cuando yo perfeccione con una orden de compra o perfeccione con una orden de servicio, lo que siempre debo tener presente es que las órdenes siempre van a tener certificación presupuestaria y no previsión. Por lo tanto, tienen que ejecutarse en el presente ejercicio. Esa es tu línea de tiempo básica para estos casos. Tu línea de tiempo básica para estos casos. Ojo con ello. Vigencia del contrato. ¿Qué tiempo la vigencia en bienes y servicios? Hasta la recepción de la conformidad de la recepción de la prestación de cargo del contratista y se efectúa el último pago, como puede ser al revés, o hasta que se ejecute la última prestación a cargo del contratista cuando existan prestaciones posteriores al pago. Hasta ese momento el contrato está vigente. Entonces esa vigencia va a estar relacionada de repente a alquileres, de repente a pólizas de seguro. Por eso te hablo de una condición diferente. Acá te establece un poco mejor. Y cuando hablamos de consultorías y de obra, al consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago que corresponde en cada uno de los casos. Ese es el criterio que se sigue. Esa es la figura que se da para estos casos. ¿Qué es lo que debe contener, señores? El contenido del contrato. Vamos a hablar y siempre van a escuchar el documento que lo contiene. Perfecto, el documento denominado contrato. Documento del procedimiento de selección que contengan reglas definitivas. Otro aspecto, otro punto. ¿Sí? O sea, las bases definitivas del procedimiento, las bases de selección definitivas. La oferta ganadora. Y cualquier documento que genere obligación de las partes. ¿Qué cosa? ¿Y qué cualquier otro documento? No sé. Ahí va a depender de la naturaleza de cada prestación. De la naturaleza de cada prestación. Eso es lo que se tiene que evaluar en cada uno de los casos. Cláusulas obligatorias. Las garantías que se tienen que presentar, salvo la excepción que te puede generar cualquier norma, la anticorrupción, la solución de controversias, en caso no esté de acuerdo con algún alcance, con alguna parte del procedimiento de la ejecución contractual, se puede resolver el contrato por incumplimiento o por acumulación de penalidades, que viene a ser un incumplimiento a su vez, y en el caso de obras, la identificación de riesgos. Yo tengo que tener presente que tienen que existir todas estas condiciones si yo voy a formular o ejecutar mi contrato. Ahora, acá viene una parte interesante, señores. ¿Desde cuándo voy a contar el plazo? Los 8 días hábiles. ¿Y por qué sigo hablando de tiempo, días hábiles, señores? Porque estoy hablando yo de un procedimiento que está directamente relacionado a la etapa selectiva, y la etapa selectiva está vinculada a días hábiles. Su plazo siempre ha sido en días hábiles, eso hay que tener presente. Entonces, desde el momento que la buena queda consentida, y vamos a poner una aclaración allí, desde que ha quedado registrado su consentimiento, no solamente consentida, desde que se registra el consentimiento. ¿Y por qué no puede ser desde la palabra consentida, señores? Porque la norma ya te puso un plazo. Ese plazo, esa condición es que ya nadie pueda apelar, nadie haya apelado, nadie haya pedido un documento, nadie haya metido alguna solicitud
que no permita la continuidad del procedimiento. Pero como ya no hay nada, el registro de consentimiento es obligatorio para poder iniciar la contabilidad de los plazos en el proceso. ¿Cuándo es administrativamente firme? Cuando veamos la resolución del tribunal ya registrada en el SEACE. Momento, señores, y viene un tema allí. ¿Qué pasa si yo tengo el primer lugar que se llama empresa Pepito? Y el segundo lugar es la empresa Rosita. La empresa Rosita apela el proceso. Y el tribunal de contrataciones dice, tienes razón, Rosita. Pepito no debió haber ganado. Le quita la buena pro y le otorga la buena pro a Rosita en la resolución del tribunal. Y cuando ven el sistema, lo que hace la entidad, es, uy, muy bien, hay que actualizarlo. Y como no sabe actualizar, no lo actualiza el primer día, lunes, digamos, que sale la resolución. Lo actualiza recién el miércoles. El plazo de 8 días, ¿contabiliza desde que se registró la resolución o desde que actualizar se hace? En ese extremo. ¿Desde cuándo se cuenta? ¿Desde cuándo contamos el plazo? Señores, se hace, el plazo corre desde que queda administrativamente firme, no desde que actualiza su sistema. Por lo tanto, los 8 días hábiles corren a partir de que la resolución está publicada. Oye, pero esa resolución que está publicada, no hemos actualizado el SEACE, yo no me he enterado. No tiene nada que ver. El que tú no actualizas el sistema, el SEACE ya entiendo que puede ser una falla administrativa. Pero el plazo para el contratista es desde que queda administrativamente firme. Y el administrativamente firme va a estar relacionado a que se acuerde la resolución del tribunal, indistintamente del efecto que haya tenido. Por lo tanto, esos 8 días hábiles van a correr de esa manera. El postor ganador presenta requisitos para perfeccionar el contrato. Después, como máximo 8 días. Y después de ello, la entidad tiene 2 días hábiles para revisar y suscribir el contrato. Eso sería lo más exacto. Lo más exacto. Ahora la pregunta que yo me haría con mayor detenimiento es, si yo no veo en esos 2 días que estoy revisando la documentación como una subsanación todo completo, ya esos 2 días para suscribir se convierten en 2 días para notificar una solicitud de subsanación. Mi primera pregunta es, ¿a partir de qué momento corren los 4 días máximos que la entidad puede otorgar? ¿A partir de la notificación? ¿A partir de la acusa de recepción? ¿A partir del envío del correo? ¿A partir de cuándo corren esos 4 días hábiles? A partir de la notificación, me parece. Ahora vamos a poner un ejemplo relacionado directamente a ese punto. ¿Qué pasaría si yo ahora digo, tengo 4 días hábiles? Yo tengo una orden, lo que le dije ayer, yo tengo una orden de compra para la entrega de un producto en un total de un día. Estoy el día miércoles. El día miércoles notifico la orden a las 8 de la noche. El proveedor no la recibe y la recibe el día jueves al mediodía.
¿Cuándo tiene que entregar la orden? El día que le envíe la orden, el día que me aceptó la recepción, ¿a partir de cuándo corre ese día? Desde que lo recibió sería, pues, en todo caso. Exacto, a partir de su recepción. A partir de su recepción. Porque la verdad es que yo tengo que asegurarme, por lo tanto, si yo quisiera verlo también desde el otro, verlo desde otro punto de vista, si yo quiero que comience a correr ese plazo, yo tengo que asegurarme de esos 4 días. Tengo que asegurar que el proveedor reciba la notificación para darle los 4 días y sustente y pueda recibir la mercadería y pueda recibir las observaciones que yo le estoy realizando para que recién a partir de allí yo pueda tener 2 días adicionales después de la recepción de sus documentos y con esos 2 días suscribir el contrato según corresponda. Ese es el criterio. Eso es lo que tengo que ver, evaluar, analizar. Ojo con ello. Ojo con ello. Entonces son 8 días para que el postor adjudicatario elabore, presente los documentos. 2 días para que la entidad le revise los documentos y si está conforme, firme el contrato. Y si hay observaciones, notifique las observaciones. Esa notificación va a empezar a correr hasta que yo tenga la recepción. Y luego de ello, corro los 4 días. Como máximo. ¿Puedo darle un día? Sí. ¿Puedo darle 2? Sí. ¿Puedo darle 3? Sí. ¿Puedo darle 4? Sí. El detalle de darle más o menos días es que te van a preguntar si el proveedor no tiene. ¿Por qué le diste menos si podías haberle dado más? Y luego de eso tengo 2 días adicionales. Esos 2 últimos días son los días que yo tengo para poder firmar el contrato. Y si no firmo contrato, para que el proveedor pierda automáticamente la buena pro. ¿Y por qué perdería la buena pro? Porque no presentó correctamente sus documentos. Entonces ahí ya viene esa premisa. El proveedor como tal no firmó correctamente sus documentos. Eso es lo que puede ocurrir. Ahora, ¿qué pasa si la entidad ya tiene los documentos y el proveedor está esperando la suscripción del contrato, pero la entidad no lo realiza? Tiene esos 2 días y no realiza la suscripción. No lo cita, no lo llama. Por último, el proveedor se dio cuenta que ni siquiera están evaluando esa figura. Bueno, si pasara ello, el proveedor va a tener una posibilidad de requerirle a la entidad se firme el contrato. Y le da un plazo a la entidad de 5 días hábiles. Señores, ¿saben qué? Ustedes han tenido 2 días, no me han firmado el contrato, así que yo les pido que se suscriba el contrato y te doy 5 días hábiles para ello. Y en 5 días hábiles se entiende que debería suscribirse el contrato bajo la responsabilidad que corresponda. Pero al margen de eso, señores, al margen de esa información, la entidad no suscribe el contrato en ese plazo. Entonces, el proveedor tiene una facultad, le crea un derecho al proveedor. En ese derecho es que la entidad, el proveedor puede dejar sin efecto la buena pro. En ese ejercicio, por decirlo de alguna manera, la entidad puede o el proveedor puede dejar sin efecto. Manda otra carta y le dice, ¿sabes qué? Tú te has demorado mucho, pues ahora yo ya no quiero firmar contrato. Y sencillamente te manda una carta, él no tiene responsabilidad y la responsabilidad es la entidad. Y encima que la responsabilidad va a ser de la entidad no va a poder suscribir
otro contrato por la misma figura. O sea, ese es el amarre que existe, por decirlo de alguna manera. O sea, que, no has firmado contrato conmigo, está bien. No has querido, no has elaborado el contrato, perfecto. Así que ahora te voy a generar, no vas a poder suscribir, y encima que no vas a poder suscribir, no vas a poder avanzar. Porque no lo vas a poder volver a convocar, ni vas a poder citar al segundo, nada de nada. Acá se pierde absolutamente todo. Por otro lado, ¿qué pasaría si el adjudicatario no suscribe el contrato o pierde automáticamente la buena pro? Bueno, en ese caso, la entidad le requiere al segundo lugar en cualquier escenario para que perfeccione el contrato. ¿Y qué pasa si no suscribe? Pierde la buena pro. Y corresponde considerar el artículo 141.4 y 141.7 del artículo 141 del reglamento. ¿Y qué te dice? Que tú puedes seguir. Tienes el primero y segundo, pero si te saldrías de esa figura, porque el primero no cumple o no firma contrato y el segundo tampoco firma, puedes irte hasta el tercer y cuarto lugar para que se firme. Y una vez que tengas esa posibilidad en el tercer y cuarto lugar, recién allí vas a poder, vas a estar facultado para poder suscribir contrato. Y si no se puede cumplir esos términos, ya sea en obras o ya sea en bienes y servicios, el procedimiento queda desierto. O sea, después de haber agotado y agotado y agotado todas las posibilidades, a partir de este extremo, de este punto, recién podría yo declarar desierto el procedimiento de selección. Si yo declaro desierto, puedo volver a convocar, porque se entendería que ya no es culpa de la entidad, sino es culpa de los proveedores que por algún motivo ya no suscribieron contrato, no avanzaron. ¿Y por qué los proveedores no suscriben? Ellos deberán explicar sus motivos, pero ellos no lo van a explicar ante nosotros, porque todo proveedor que pierde la buena pro, en automático, corresponde mandarlo a sanción al tribunal para que el tribunal haga lo que considere pertinente. ¿Y qué es lo que puede considerar pertinente? Bueno, en un alcance, lo que puede pasar es que le suspenda la posibilidad de seguir participando en procedimientos o le genere una multa, que es lo más probable. Plazo de ejecución contractual. Es el periodo en que el proveedor sea obligado a cumplir la prestación. O sea, si ya tú tienes un término de referencia, ese término de referencia configura un plazo. Y de acuerdo a la configuración de ese plazo, es el que vamos a ir. Siempre los plazos en ejecución contractual se van a computar en días calendario. Y van a tener hasta un máximo de 3 ejercicios presupuestales. O sea, se pueden hacer contratos hasta por 3 años. De acuerdo a la naturaleza. ¿Qué contratos hacemos por 3 años, señores? Viene esa pregunta, esa premisa. ¿Qué contratos hacemos nosotros por 3 años? Bueno, dentro de los contratos que nosotros hacemos por 3 años, van a estar los relacionados a un proceso de limpieza, un proceso de vigilancia, dependiendo las entidades. Puede ser un servicio de fotocopiado continuo, que yo ya tengo la empresa que me puede brindar el servicio. Depende de la naturaleza. Puede ser un procedimiento de alimentación, si es que también está dentro de las características o recursos de la entidad. Ya dependerá. En los contratos de supervisión de obras, siempre está vinculado a la duración de la obra. En arrendamiento de inmuebles puede ser hasta por 3 años prorrogables de forma sucesiva por igual o mejor o menor plazo. O sea, yo puedo tener un contrato de inmueble, un arrendamiento de inmueble, y yo puedo estar renovando la contratación del inmueble. No tengo que hacer proceso tras proceso. Pero en este caso, nosotros lo vamos a denominar prórroga. Ahora,
Después de la ejecución del contrato, hasta un máximo de 3 años para la entrega. Pero acá siempre hay que tener lo siguiente. Según sea el caso, van a haber condiciones. Desde el día siguiente de que suscribo ese contrato o desde el día siguiente en que yo recepciono la orden de compra o de servicio. O desde la fecha que yo puedo establecer en el contrato o el cumplimiento de cualquier otra condición que sea propia del procedimiento. Eso es lo que yo tengo que tener presente. Ojo con ello. Ojo con ello. Señores, pero puede existir la posibilidad que el mismo día que firme el contrato, ese mismo día se pueda entregar la mercadería, ese mismo día se pueda dar la conformidad e inclusive devengar la contratación. ¿O estoy hablando de una temática que no es posible darse? ¿Qué opinan? Vamos, señores, ¿qué opinan? Porque lo que vemos acá en la lámina es lo ideal. O sea, lo que la norma te dice. Pero salgamos un poco del contexto a la vida real. ¿Podría hacerlo todo en un día? ¿O no se podría? ¿Qué opinan, señores? ¿Podría darse en un día o estoy dando un ejemplo que no necesariamente se podría materializar? No, no se puede. No se puede. Ya, esa es una interpretación, perfecto. ¿Alguien más? Yo les voy a poner el criterio. Señores, estamos en día 29 de diciembre, último día del año. El proceso se adjudicó un 26, 27 de diciembre. Hicieron que el producto corra, presente sus documentos y la mercadería le entreguen el mismo día para no perder la plata, el presupuesto. El proveedor presenta los documentos el mismo 29 de la mañana le hacen firmar, el mismo 29 de la tarde está entregando la mercadería. ¿Se puede pagar y se puede devengar eh, la prestación o no es legal? Esa sería la premisa. ¿Se le puede o no se le puede? Sí es posible, señores. Debemos entender que la norma no es una camisa de fuerza tampoco para poder tomar una decisión. Por lo tanto, hay que verlo de esa manera. Sí es materialmente posible, pero no es el común denominador. Así que yo tengo que empezar a jugar con la norma para ver cómo tomarle o sacarle provecho en cada uno de los casos. Tenemos que tener en cuenta que todo procedimiento de selección, salvo excepciones que vamos a hablar, tiene sus respectivas garantías. Todo procedimiento de contratación
va a excluir sus garantías. La que nosotros por lo general vamos a hablar va a ser la garantía de fiel cumplimiento. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la garantía es un mecanismo que te va a permitir respaldar tu contratación para proteger, resarcir o asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista como consecuencia de la ejecución de tu contrato. Entonces, vamos a ver. La garantía te va a permitir limitar los incumplimientos, porque si tú resuelves un contrato por incumplimiento, le ejecutas a la garantía al proveedor. Si por ahí hay algún daño que haya causado la contratación, puedes ejecutar garantía. El último punto puede ser el más peligroso de todos. Excepcionalmente, cobro de saldos y penalidades. ¿Qué interpreta acá el proveedor? ¿Quién se interpreta? Que si yo no le cobré, me olvidé de cobrar una penalidad, todavía puedo tener un respiro, porque se la puedo cobrar en esa etapa. Cierto, pero también se interpreta, el auditor te interpreta que tú no has hecho eficientemente tu trabajo y por eso has recurrido hasta este mecanismo. ¿Pero legalmente válido? Sí, pero lo has hecho acá porque no lo has hecho en su momento. Eso es lo que pasa. Entonces, hay que analizar. Si bien es cierto, yo tengo que tener en cuenta que esta excepción es una excepción que de todas maneras puede tener una responsabilidad de por medio. Ahora, vamos a ver. ¿Qué debo tener en cuenta cuando recibo una garantía? La garantía de fiel cumplimiento, de prestación accesoria y de adelanto puede ser incluso garantías que están relacionadas a una carta fianza o a una póliza de caución. Puede ser cualquiera de las dos y cualquiera de las dos son válidas. Ojo con ello. ¿Qué características tienen que tener? Tienen que ser solidarias, irrevocables, incondicionales, de realización automática en el país y tienen que ser emitidas por entidades del sistema financiero que sean supervisadas por SBS, autorizadas para emitir la garantía, ajustar en la última lista de bancos extranjeros. Si yo no cumplo, si mi carta fianza no cumple estas condiciones, automáticamente yo no puedo suscribir un contrato, no puedo ejecutar la garantía, no puedo aceptar la garantía para mi entidad. Hoy día estaba escuchando una premisa y decían, el auditor está observando que yo haya suscrito un contrato pero que no haya hecho la validación de la carta fianza antes de la firma. Y a esto yo me pregunto, señores, ¿es 100% obligatorio o necesario que exista esa validación o no? ¿Es 100% necesario que exista esta validación? La norma te da 2 días para suscribir contrato. ¿La debo tomar como 100% válida? ¿Qué opinan? ¿Qué pasa si yo firmo el contrato y no he verificado la garantía? ¿Es válido o no es válido? ¿Es válido o no es válido? ¿Como proveedor o como entidad? Como entidad. Yo recibo del proveedor dentro de los 8 días para firmar el contrato su carta fianza y el proveedor y la entidad tiene 2 días para suscribir contrato. Pero la entidad
no tiene respuesta de los bancos para poder saber si la carta está correcta o no correctamente emitida, o si le pertenece al banco, por último. Y el proveedor, y un auditor te hace una observación sobre ello. ¿Es válida la observación o no? ¿Válido o no válido? ¿Qué pasa si tú no recibes la validación del banco? ¿Puedes no firmar contrato? ¿Poniendo esa excusa que no ha recibido la respuesta? ¿O no es válido? ¿Qué opinan, señores? Vamos, de nuevo. La pregunta es, tengo 2 días. En esos 2 días estoy validando la carta fianza con la entidad financiera. La entidad financiera no me da respuesta. ¿Es suficiente sustento para no suscribir contrato como entidad? No. Correcto. Entonces, el sustento del auditor no es válido. ¿Por qué? Porque todo documento que se presenta a la entidad goza de su presunción de veracidad. Yo no podría, bajo ningún contexto, decir que el documento que me está presentando no es verdadero porque no me dan respuesta. Más bien, eso me da a mí el pie de que yo tenga la posibilidad de continuar con con la gestión de toda la documentación que se viene presentando. Ahora, señores, yo tengo un contrato, y lean la parte de la lámina, por favor. Yo tengo un contrato que es de 2 años. ¿La carta fianza presentada puede ser por un plazo de vigencia de 6 meses o no? Dentro de los papeles para firmar contrato me presentan una carta fianza, una garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de 6 meses. ¿Resulta ser válida o no resulta ser válida? ¿Puedo firmar contrato con una garantía de 6 meses pese a que mi contrato va a ser por un periodo de 2 años? Leyendo la lámina, ¿qué opinan? Debe ponerlo vigente mientras que hasta que se culmine el contrato. Y eso quiere decir que puede o no puede firmar contrato. Mi contrato tiene plazo de 2 años y el programa me presenta una carta fianza de 6 meses. Sí, sí, opino que sí. Es correcto. Porque lo que te dice la norma es que debes mantener vigente el contrato. Debes mantener vigente el contrato por el periodo de la prestación hasta que te den la liquidación final o el consentimiento según sea el caso. Y aquí viene una incógnita o una figura distinta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que las cartas, que en las contrataciones directas por causal de emergencia se puede hablar del término de regularización? ¿Qué pasa si yo cuando tengo una emergencia le digo con una carta al proveedor que ejecute? El proveedor ejecuta. Antes de regularizarlo, ya tiene hasta la conformidad. ¿Es obligatorio que presente una garantía de fiel cumplimiento o ya no? Pero la garantía de fiel cumplimiento por regla es un requisito para firmar contrato. Ahora yo digo, el proveedor ya entregó todo, ya tiene conformidad de todo. El contrato que se le está emitiendo, el contrato, ¿necesariamente tiene que tener una garantía de fiel cumplimiento o ya no es necesario?
Opino que sí debería de presentar, profesor. Si tiene que presentar, y viene la pregunta nuevamente, ¿qué estaría garantizando el fiel cumplimiento del contrato cuando ya cumplió el proveedor con presentar toda la mercadería y ya le dieron la conformidad inclusive? Esa es la segunda parte del cuestionamiento. En la primera premisa, efectivamente, ¿no? Efectivamente, tiene que presentar la carta fianza porque es para que pueda cumplir, porque si no me cumple, lo ejecuto la carta fianza de fiel cumplimiento. Pero ahora, ya no estoy en esa situación porque el proveedor ya cumplió y estoy regularizando para poder pagarle. Pero para firmar el contrato, ¿necesito o no necesito la carta fianza? Si ya entregó toda la mercadería y ya tengo la conformidad, ¿qué te garantizaría esa carta fianza? Esa es la premisa. Vamos a olvidarnos si es obligatorio o no. ¿Esa carta fianza estaría garantizando algún extremo de esa prestación o ya no? O ya no estaría garantizando ningún extremo. O sea, volvemos al mismo escenario. La garantía de fiel cumplimiento es el respaldo para proteger, resarcir o asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Si el proveedor ya cumplió con todo, ¿qué estaría respaldando? Ya nada, ¿no es cierto? Entonces, cuando es regularización, que es la emergencia, y ya cumplió con todas las prestaciones, ya no es obligatorio que presente esta garantía de fiel cumplimiento, que es equivalente al 10% del contrato original. Ahora, su vigencia tiene que ser hasta la recepción y conformidad o consentimiento de liquidación final, pero eso puede ser renovado. Si yo tengo una carta de 6 meses, si es un año, o 2 años, o 3 años, la voy renovando. Si yo no la renuevo, lo que va a pasar es que me van a ejecutar la carta porque la entidad no puede quedarse desprotegida. ¿Y qué pasaría? Oye, yo he liquidado obras, liquido, tengo la liquidación final y en lugar de deberle hay un saldo a favor al contratista y el contratista no está de acuerdo con ese saldo a favor. Por lo tanto, como no se ha terminado, no se ha liquidado, no se ha consentido esa liquidación, lo que puede pasar es que se le puede devolver la carta fianza. ¿Por qué? Porque la entidad está demostrando y acreditando que yo ya le estoy devolviendo dinero, pero no le estoy devolviendo el 100%. Por lo tanto, aun cuando se someta a controversia, esa liquidación ya no es necesario garantizar absolutamente nada dentro del procedimiento. Por lo tanto, se devuelve. Ese es el criterio. Garantía de fiel cumplimiento. Pero en las MIPES tenemos un tema en particular. Cuando hay un contrato periódico, varias prestaciones pequeñas, consecutivas, bienes y servicios y consultoría de obras, aplico para una MIPE. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo soy MIPE y tengo un contrato periódico, no presento garantía de fiel cumplimiento, pero tengo que solicitar esta figura. También cuando leo una obra y tengo 2 valorizaciones dentro de los 60 días calendario, también tengo esa posibilidad, y soy MIPE, claro está. Lo que hago es ese 10% de la garantía del contrato original, le voy a decir que me lo retenga en la primera mitad del número total de pagos de forma prorrateada.
Ahora, señores. Prestación accesoria. Aquí en prestación accesoria voy a tener un detalle adicional. Voy a tener mi prestación principal y la prestación accesoria a la principal. Antes esto era uno solo. Se trataba como prestación principal y accesoria como una sola. Entonces, ¿cuál era el tema si hablábamos en una sola figura? Si yo digo que tengo una prestación principal más la prestación accesoria y el resultado de ambas me dan un contrato por decir el equipo de aire acondicionado más la instalación, aire acondicionado más su instalación y su mantenimiento preventivo y correctivo por un año, y todo en conjunto, un solo valor, un solo precio, es de 500.000, el 10% que es 50.000, el 10% que es 50.000, estaría siendo o estaría pasando directamente a manos del procedimiento como tal. Me explico. Si ustedes son un proveedor, les conviene tener un 10% del monto total amarrado a una garantía, o les conviene que les amarren por separado el monto del equipo que lo entregas en una semana y por separado el monto de los mantenimientos que tú como empresa te estás quedando y que tienes esa responsabilidad por el transcurso de un año, 2 años o 3 años, cuyo monto es mucho menor en proporción al 100%, vas a hacer 2 contratos, 2 cartas fianza, 2 garantías, prestación principal más prestación accesoria. Y por lo tanto, en la prestación accesoria, yo voy a poder tener un control independiente. Por eso que mi prestación accesoria me va a permitir tener el 10% de la garantía de esa prestación. Y esta será renovada hasta cumplir con el total de las obligaciones garantizadas. Esa es la razón de ser. Ahora, señores, vamos a ver. ¿Qué excepciones tengo a la garantía de fiel cumplimiento? Sencillísimo. Toda contratación que sea inferior a los 200.000 soles no requiere carta fianza, no requiere póliza de caución. Señores, cuando me van a entregar un inmueble o van a alquilar un inmueble, ¿quién es el que está recibiendo ese alquiler? La entidad. Por lo tanto, si la entidad está recibiendo el producto, el bien del mismo proveedor, ya no tendría que recibir una garantía sobre lo que ya recibiste. Por lo tanto, no se aplica la garantía de fiel cumplimiento para arrendamiento de bienes o muebles inmuebles o para la adquisición de bienes inmuebles. La misma lógica se aplica cuando estamos hablando de ítems que no superan los 200.000, y la misma lógica también aplico cuando existen contrataciones complementarias que no superen los 200.000. Esa es la razón de ser. Ahora, en el caso de garantía por adelantos, debe presentarse antes de la entrega del adelanto. Oye, si yo voy a solicitar garantía, yo tengo que presentar mi solicitud y luego que presento mi solicitud, recién evalúan si y luego recién evalúan si van o no van a entregarme la garantía. Si yo quiero que me entreguen el adelanto, yo voy a tener que dejar una garantía por el mismo monto del adelanto. Y esta garantía tiene que tener una vigencia mínima de 3 meses cumpliendo las mismas condiciones. Ahora,
equivalentes al monto solicitado del adelanto, tengo que tener presente. Entonces yo tengo que tener en cuenta, señores, cuando hablo de un adelanto, que van a haber condiciones necesarias que se tienen que cumplir. 1, la solicitud. 2, la garantía. Sí o sí tengo que tener esas dos fuentes. Pero señores, si el Estado te va a desembolsar dinero, ¿qué tienen que tener adicionalmente? Porque la garantía es el respaldo, el comprobante pago. Es posible que no solicite adelantos, para lo cual deberá solicitarlo dentro del periodo que dice las bases. Oye, la base dice que tiene que solicitarse dentro de los 5 días de estructura de contratos. Estamos en el día 7. Necesito la plata, ¿puedo dársela? Ya no. Ya no. Porque ya estás fuera de las condiciones establecidas en tus propias bases. Si tú no lo has hecho, no has tramitado en el momento oportuno, perfecto. Ah, no, pero no tengo los documentos completos en los 5 días. El 5.º día meto un documento solicitando ampliación de plazo o entregando solamente el comprobante de pago y la solicitud y que me piden subsanación. No se puede. Este procedimiento no admite la ampliación por subsanación. Acá es presentas completo, te doy. No presentas completo, simplemente no tienes la posibilidad de obtenerlo. La entrega se realiza en la oportunidad y plazo establecido en las bases. La entrega se realizará en la oportunidad y plazo establecido en las bases. Si las bases te dicen que en 5 días recibes, puedes solicitar y te van a pagar en 10 días, bueno, esos son los plazos que se tienen que cumplir. Esos son los plazos que se están ofreciendo y que tienen que darse. Ojo con ello. Amortización por descuentos porcentuales. Ah, muy bien. Yo te puedo amortizar todo lo que corresponde a la garantía dentro de toda la prestación. Y yo voy amortizando proporcionalmente en la medida que voy dando cada uno de los pagos. ¿Qué es lo que puede generarte un problema? Que si tú tienes un contrato con una cuantía demasiado grande, ese pago como tal se va a activar en el tiempo. Me voy a explicar un poco más sobre esto. Yo tengo que consultarlo en el periodo establecido en las bases. La entrega se va a hacer en la oportunidad que las bases indican. Y luego me van a comenzar a descontar el periodo proporcional. Yo tengo que ver cómo sustento mi expediente. Si, por ejemplo, yo tengo un proceso de 3 millones y ya pide el adelanto del 30% y me van pagando y yo voy amortizando, pagando, amortizando, pagando, amortizando. Y finalmente esa amortización me lleva a mí a un resultado. Que a la mitad del proceso me doy cuenta que yo necesito las actas de conformidad para que me puedan, para que a mí me puedan dar la posibilidad de presentar en otro proceso. Necesito esa experiencia. 1 millón de soles es un montón de dinero, señores. Entonces lo que hace el PROVE lo presenta. Pero ahí tienen que tener toda la documentación completa, las conformidades, los comprobantes de pago, las detracciones, las facturas, todo lo que le acredite el monto total, no el monto, no el monto parcial. Todo tiene que estar. Eso se tiene que tener presente. Para eso tengo el 30%, puedo solicitar hasta el 30% en bienes y servicios o el 10% en materiales directos o en materiales e insumos el 20% como adelanto directo. Señores, la penalidad lo que tiene que buscar es desincentivar que te incumplan. La penalidad no puede ser agresiva, no tiene que buscar de ninguna manera desmotivar al proveedor al cumplimiento. Por el contrario, la penalidad tiene que buscar que el proveedor cumpla a cabalidad y que no tenga penalidades de tal manera de que puedan cobrar íntegro el dinero y ser, pues, de una u otra forma, totalmente, que de una u otra forma el proveedor sea 100%, ¿cómo decirlo? Cumpla a cabalidad la contratación. Por mora, estaríamos hablando de un retraso injustificado, que se debe aplicar el máximo del 10%,
Los documentos de procedimiento se calculan a través de una fórmula que está establecida en el reglamento. Y si hablo otra penalidad, tiene que ser una penalidad que no sea igual a la mora. Objetiva, razonable, proporcional y máximo del 10%. Señores, consulta. Si yo en mi contrato tengo penalidad por mora y tengo otras penalidades, ¿cuánto como máximo puedo cobrar como penalidad? ¿El 10% o el 20%? ¿Cuánto como máximo puedo cobrar de penalidad? ¿El 10 o el 20%? Vamos, ¿qué opinan? Porque ambos dicen máximo. Vamos, señores. 10% o 20%. El monto máximo si tengo penalidad y otras penalidades es del 20%. Ojo con ello. Las ampliaciones de plazo, señores, me van a permitir, en primer lugar, dependiendo de la condición. Si yo pido un adicional que afecte mi plazo, además del adicional, el contratista tiene que ampliar las garantías que haya otorgado. Número 1. Si hay un atraso que no es imputable al contratista, puede pedirse una ampliación de plazo. Señores, yo tengo ahorita huaicos en, no sé, en la zona de Chosica y está afectando mi trabajo. Y los huaicos siguen y siguen y siguen y todavía no han parado. ¿Puedo establecer el plazo de retraso o todavía no? Los huaicos están afectando mi trabajo y todavía no paran. Siguen y siguen y siguen. Pregunta. ¿Puedo establecer cuándo es el plazo de ampliación que necesito o todavía no? Todavía no, señores. Todavía no. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber el plazo total, el tiempo total. Yo no puedo tener un plazo en partes, porque si yo no sé hasta cuánto tiempo me va a demorar o me va a interrumpir este hecho generador que es ajeno a mi voluntad, yo como entidad no podría evaluar todavía cuándo es el plazo que yo le voy a pedir o que me van a dar de ampliación. O sea, no habría forma de yo establecerlo. Por lo tanto, tiene que estar debidamente comprobado. Esa debidamente comprobado se va a dar justamente cuando el hecho generador del atraso haya culminado. Por eso tenemos que tener presente lo siguiente.
el contratista debe solicitar la ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles posteriores a la notificación de aprobación de la adicional. Me aprobaron el adicional, perfecto. Tengo 7 días para pedir ampliación. No pedí la ampliación. Lamentablemente, ya no me la van a conceder, porque ya no tienes la causal. Ahora, o de finalizado el hecho que generó el atraso. Como les dije, ahorita estamos en Huaycos, etc. Puedo establecer qué tiempo me estoy demorando todavía, porque de repente la carretera está dañada, yo no sé cuándo va a venir el Estado a limpiar la carretera, a mover, a que se vuelva a ampliar el pase. Entonces, hasta que eso no se sepa, yo no puedo hacer absolutamente nada. Ahora, yo lo que tengo que analizar acá es lo siguiente. En automático, señores, cuando termine el hecho generador de mi atraso, tengo 7 días para pedir la ampliación. Pero eso no es una ampliación cualquiera. Es una ampliación que tiene que estar debidamente sustentada, debidamente motivada. Ahora, si yo estoy diciendo que tiene que estar debidamente motivada, esa ampliación de plazo tiene que tener los sustentos que correspondan. Y la entidad, con toda esa información que está materializada en la solicitud, tiene que evaluarla y responder dentro de los 10 días hábiles computados desde el día de su presentación. Eso es importantísimo. Si la entidad no emite ningún tipo de pronunciamiento, literalmente queda aprobada esa ampliación solicitada bajo responsabilidad del titular. Eso te está diciendo. Queda automáticamente aceptada bajo la misma responsabilidad del titular de la entidad. Lo cual es un tanto descabellado, señores, ¿eh? No es tan acertado, porque puede existir el caso que el mismo proveedor te pide un plazo desproporcional, un plazo que no está fuera de cualquier contexto. Y lo que ocurriría allí es que el titular sería responsable por no haber sido diligente en su gestión. Eso sí puede pasar. Así que esas consideraciones hay que tenerlas presentes. Ojo con ello. Si no hay pronunciamiento, obviamente la ampliación queda aprobada bajo responsabilidad y la entidad amplía el plazo en los contratos directamente vinculados. Tengo una obra, la consultoría de obra se ve afectada, por lo tanto, tengo que generar su ampliación en automático. Reconocimientos de gastos debidamente acreditados. El contratista tiene que acreditar que efectivamente cuando se ocurrió esta ampliación, hubo una ampliación de por medio. Ojo con ello. Ahora, ¿qué más tengo que ver acá? En caso de consultorías, debe pagarse al contratista el gasto general debidamente variable y el debidamente acreditado, además de la utilidad que le pueda corresponder. Pero si yo no estoy de acuerdo, y por eso acá viene el tema puntual lo que yo les decía sobre la ampliación de plazo. Si yo no estoy de acuerdo, señores, yo no estoy de acuerdo con el plazo que me han concedido materia de mi solicitud, yo tengo 30 días hábiles posteriores a la notificación para poder tomar una decisión, a través de la cual yo voy a someter a una conciliación o un arbitraje, porque a mi entender está siendo arbitraria la figura otorgada por parte de la entidad. Porque para mí sí estaba conforme, pero para la entidad no estaba conforme el criterio establecido por la entidad. Y por lo tanto yo estoy en mi pleno derecho de solicitar mi conciliación correspondiente. Ahora, señores, ¿qué es el adicional? En el adicional, el proveedor tiene que cumplir o puede aceptar. En el adicional, ¿el proveedor puede cumplir o debe cumplir? ¿Qué opinan? ¿Debe o puede?
Vamos, ya se lo dije hace un momento. Debe, profesor. Exacto, debe. No es que pueda, debe cumplir. No le puedo decir al proveedor, ¿sabes qué? Quiero un adicional a mi contratación. Necesito que por favor lo apruebes. No, acá lo estoy obligando. ¿Tiene que ser de lo mismo o no necesariamente es de lo mismo? ¿Tiene que ser de lo mismo o no necesariamente de lo mismo? Otra gran pregunta. ¿O puede ser de algo diferente? Vamos, ¿qué opinan? ¿Tiene que ser de lo mismo o puede ser de algo diferente? Puede ser de algo distinto. Digamos, señores, que yo estoy haciendo una contratación para el mantenimiento de un ambiente dentro de mi entidad. Y por A o B motivo dicen, ese ambiente que se está haciendo ahora necesita tener una conexión directa con el ambiente contiguo, solamente para pasar documentos. Porque se ha visto la necesidad institucional, se ha considerado, se ha creado, por lo tanto vamos a hacerlo. Si yo digo o yo planteo esa figura, lo que me corresponderá a mí es hacer un adicional. Oye, pero el mantenimiento no tiene que ver con romper la pared y hacer una ventana. Sí, pero voy a cumplir con la finalidad de la contratación en la medida que yo tenga esa ventana hecha. Por lo tanto, mi adicional va a estar en virtud o en relación de dicha información. Ahora, viene una forma o una figura más adicional. El área usuaria deberá sustentar la necesidad del adicional. Perfecto. No va a sustentar una adicional la entidad, no va a sustentar dentro de la entidad el órgano encargado de las contrataciones, pero yo debo ver que ese adicional me permita cumplir una finalidad de contrato. Y yo tengo que encaminar para que el área usuaria realice su documentación de tal manera de que esto me sirva. Y los adicionales pueden ser delegados, ojo con ello. El adicional puede ser delegado, no necesariamente lo da el titular, lo puede dar en facultad delegada, incluso el mismo jefe de administración. El límite cuantitativo es del 25% del monto del contrato original. Y es necesario contar con la asignación presupuestal correspondiente a efectos de llevar a cabo la contratación. Se deberá aumentar el monto de la garantía de forma proporcional. Señores, yo tengo 100.000, mi contrato es de 100.000. ¿De cuánto es la garantía original? Si mi contrato es de 100.000, ¿de cuánto es mi garantía, señores? $100.000 es el contrato, señores. ¿De cuánto es la garantía de fiel cumplimiento? 10.000. Y si yo le aumento el 25% de esos 100, ¿de cuánto va a ser mi garantía?
25.000. 125.000 sería el contrato. El 10%, 12.500. Eso es lo máximo de garantía que le puedo dar. Y yo no puedo hacer una carta o no puedo solicitar un adicional si es que no tengo presupuesto suficiente. Ojo con ello. Mi adicional tiene una condición y la condición de mi adicional es que yo tenga presupuesto. Sí o sí. Eso tiene que quedar 100% presente, 100% claro, señores. Pero pueden haber adicionales como el costo de la ventana, que no está dentro de mi contratación original. Por lo tanto, no voy a tener ninguna condición, ningún precio, nada para poder advertirlo. En defecto de estos, se determina por el acuerdo de las partes. En el caso de la reducción, señores, se van a disminuir las prestaciones originalmente planteadas. Límite cuantitativo 25% del monto del contrato original. O sea, puedo ampliarlo al 25% y puedo reducirlo al 25% también. Pero acá hay un tema que siempre no he dudado, sino lo he analizado en diferentes oportunidades. Si el proveedor ya te entregó la mercadería y no tiene conformidad, no quiere decir que tú puedas evitar o reducir, porque ya el proveedor ya cumplió con su parte y lo que está faltando son aspectos administrativos. Por lo tanto, sigo teniendo la obligación de pagar por toda la cantidad total y ya no puedo reducir el 25%. Y el contratista puede solicitar, ya, perfecto, me redujiste. Yo también, así como me pides ampliar la garantía, yo también te puedo pedir reducir la garantía. No, pero ¿sabes qué? Eso me va a demandar 4 meses todavía lo que falta. Ya, muy bien. ¿Y tu garantía se vence el mes siguiente? Bueno, tu renovación será por un monto inferior al monto entregado. El sustento sería el contrato original más la resolución de reducción o la carta de reducción que te han hecho llegar acompañada de la reducción. Eso te daría a ti de poder efectuar la gestión que corresponda. Ahora, una contratación complementaria básicamente es una contratación nueva, señores. Y esa contratación se puede hacer con el mismo contratista solo una vez. Es un nuevo contrato, lo voy a hacer una única vez. Y el monto va a ser hasta el 30% del contrato original. No puedo fallar. Pero hay condiciones. Tiene que estar el proceso convocado. Y yo puedo hacer esta contratación en tanto se culmine ese procedimiento o salvo que se agote la necesidad. Hasta el periodo que se agote la necesidad. Tiene que ser lo mismo. Ya, acá no vamos a hablar de algo diferente. El adicional pueden ser piezas o artículos diferentes. En el complementario tiene que ser lo mismo, señores, del bien antes contratado. Y el contratista tiene que mantener las condiciones que dieron lugar al contrato original. Ojo con ello. El contratista tiene que mantener las mismas condiciones que dieron lugar a la contratación original. Que no se trate de obras, consultoría de obras o contratación directa. La culminación del plazo de ejecución contractual me da a mí la opción de que yo pueda hacer una contratación complementaria en la medida que exista un nuevo contrato o demuestre fehacientemente que con esta contratación complementaria se va a culminar con toda la contratación, con toda la necesidad, y ya no necesito ningún proceso de promedio. Pero eso tiene que estar debidamente establecido. El máximo tiempo para hacer una contratación complementaria una vez que ha terminado el contrato original es de 3 meses. Por otro lado, señores, recepción y conformidad. ¿Qué es lo que debo tener acá presente? ¿Dónde se establece quién da la conformidad, señores? Vamos, pregunta básica. ¿En qué documento se establece quién es el responsable de otorgar la conformidad? En el contrato.
Ya, y antes del contrato, porque el contrato recoge información. ¿De dónde recogió la información? De las especificaciones. Exacto, perfecto, esa es la respuesta. El requerimiento, especificaciones, términos, referencias, expediente técnico, todo ello tiene que llevarte a una sola conclusión. La conclusión que te debe llevar o que debe dejar es que tiene que entregarse, tiene que darse por el funcionario competente especialista y que está descrito en el requerimiento. Porque eso también le da el pie al proveedor que sepa con quién tratar, con quién atenderse, quién va a dar la responsabilidad, qué tanto conocimiento tiene. Y la recepción y la conformidad tienen que hacer un plazo de 7 días, 15, si es algo especializado o es una consultoría. Pero si encuentro errores, le voy a dar 2 a 8 días para la subsanación. ¿Le puedo dar una? No, la norma dice mínimo 2, máximo 8. Si es consultoría o algo complejo, mínimo 5, máximo 15. Tú le das 2, yo lo necesito muy urgente, llamas al proveedor para que te lo entregue un día. Pero cumple lo que la norma te dice. Señores, el almacén agarró y recibió mercadería y yo le pedí que me reciba televisores de 50 pulgadas y me recibió televisores de 49 pulgadas. ¿Eso amerita una subsanación o no? Yo le dije al almacén, por mi orden, que reciba de 50 y me recibió televisores de 49. ¿Puedo pedir al proveedor que subsane o no corresponde la subsanación en ese caso? ¿Qué opinan? Tengo un requerimiento, una orden para que se entregue mercadería, televisores por 50 pulgadas. El proveedor llega al almacén y me entrega mercadería por 49. Sorprenden al almacenero, al almacenero recibe por 49. Llega el área usuario y dice, esto no es, yo pedí 50. ¿Qué viene a hacer? ¿Una subsanación o no es una subsanación? ¿Es o no es subsanable el ejemplo que les doy? Opino que sí es subsanable, profesor. Vamos a ver, te la pongo con un ejemplo más claro. El subsanable, sí o sea, yo como entidad tengo que irme por ese camino para no perjudicar a mi personal. La realidad, siendo estricto, riguroso, no sabemos qué jefe te toque. La pregunta que yo me haría es, la pregunta que yo me estaría haciendo es la siguiente. Si yo tengo que recibir una mesa redonda y el proveedor me trae una mesa cuadrada, miren, el ejemplo ya es un poco diferente, y la recibo, y viene el usuario y me dice, esto no es cuadrado, esto es redondo, ¿subsanable o no es subsanable? ¿Aplicaría una subsanación allí o no? No, profesor. Ya. En el televisor, yo te pido televisores de 50 pulgadas y tú me entregas televisores de 49. ¿Es un error que no puede ser detectado al momento de la recepción? Porque esa es la premisa. O sea, ustedes de encargados de almacén te dicen, recibe, y recibes un televisor de un tamaño distinto, eso no es subsanable. Ojo, eso no es subsanable. Eso es un error que no debió haber ocurrido.
Por lo tanto, se tienen que entender como no presentado ese producto. Y por lo tanto, el proveedor tiene la obligación de efectuar el reemplazo sin perjuicio de la penalidad que corresponda. Y cuando, ¿qué pasa? Diferente sería que entregas televisores de 50 pulgadas, todos 50, 50, 50, 50, 50. Y uno de los televisores, por mala suerte, se rajó, no prende. Eso sí es subsanable, porque no es detectable. O sea, ahí viene la figura de subsanación. Las controversias, conciliación y arbitraje. Para los pagos, señores, luego de ejecutada la prestación, puede contemplarse un pago a cuenta o excepcionalmente el pago se realiza con el pago adelantado cuando este sea una condición de mercado. Si el mercado te lo exige, puedes tomar esa decisión y automáticamente de una u otra manera efectuar el pago. Yo he visto, por ejemplo, señores, ahora en alquileres, al favor no le entregan garantía, pero sí que hacen, le pagan 3 meses por adelantado y luego los demás pagos mensuales. Oye, pero eso no es legal. No, nadie te dice que es ilegal. En principio no te estoy diciendo si eso no es legal. ¿Eso es o no es ilegal? No, la norma no te menciona absolutamente nada sobre ello. Y eso es lo que se tiene que tener presente cuando exista de una u otra manera alguna irregularidad o contravención. Al no existir ninguno de esos escenarios, yo puedo continuar. Luego de la conformidad, hay 10 días para que pueda pagar. Y si no pago dentro de los 10 días, el proveedor puede cobrar interés o puede solicitar intereses legales. Y la entidad está en la obligación de realizarlo. Cualquier controversia, si no estoy de acuerdo con el pago, no estoy de acuerdo con alguna condición, yo puedo solicitar una conciliación y o arbitraje según se dé. O sea, puedo establecer una controversia sobre ello. Por ejemplo, si la entidad no me paga, yo puedo establecer una controversia. Y esa controversia que establezco es para que me pague el proveedor. Por lo tanto, puedo resolver el contrato por incumplimiento y sobre ello materializar con una conciliación. Ya dependerá de cada caso particular, señores. ¿Cuándo resuelvo el contrato? Lo que siempre hemos hablado, señores, es que uno resuelve el contrato cuando hay un incumplimiento de por medio. Pero también vamos a ver otras condiciones como el caso fortuito o la fuerza mayor, un hecho imprevisible. Y cuando no haya una responsabilidad de las partes. Por ejemplo, vamos a ponernos un ejemplo sencillísimo. Yo hice un requerimiento para el mantenimiento de un puente. Firmé el contrato, vino un huaico y se llevó el puente. ¿Es causal para nulidad o para resolución? ¿Es causal para nulidad o para resolución? Vamos a analizar un poco los casos, señores. En el caso que yo les digo del puente, eso es una resolución de contrato, porque fue un hecho fortuito, una fuerza mayor imposibilitó continuar, sobreviniente al hecho del contrato que absolutamente nadie se lo iba a imaginar.
y no podría imputar alguna responsabilidad de las partes, pero sí podría verse distinta la figura cuando hay una responsabilidad. Por ejemplo, si el contratista incumple injustificadamente sus obligaciones, puedo resolver el contrato. Si resuelvo el contrato, tengo que ejecutar una carta fianza. Si el contratista es reincidente y llega a acumular el monto máximo de su penalidad, tengo la posibilidad de resolver el contrato. O el contratista haga lo que quiera con el contrato, lo reduzca, lo amplíe, lo paralice y me perjudique, también tengo la posibilidad yo de resolver el contrato. Ya dependerá. Y esto de resolver es un debe o un puede, señores. Vamos. Si hay una acumulación de penalidad, ¿es un debe o es un puede? Debe. Es un puede, porque es una decisión de gestión. Seguimos, señores. Bueno, no hay más comentarios. En caso que la entidad incumpla con el pago, el proveedor puede resolverte el contrato. En caso que la entidad no cumpla con sus obligaciones, puede el proveedor resolver. Porque el incumplimiento de cualquier otra obligación de la entidad puede perjudicar la ejecución del contrato y por lo tanto el proveedor se estaría viendo perjudicado porque no puede cumplir y además porque está teniendo un retraso que le está pudiendo generar un gasto. Por lo tanto, tiene una posibilidad de resolver el contrato también, pero no es tan sencillo. ¿Cuál es su procedimiento, señores? Primero le envío una carta notarial de apercibimiento para que corrija la actitud. Le doy 5 días. Si no hay ningún cambio en ese tiempo, la entidad ya se encuentra facultada para resolver el contrato. En casos complejos, sobras 15 días. Si resuelvo el contrato y el proveedor no está de acuerdo, me puede solicitar una conciliación o una controversia. ¿Cuándo se requiere una sola carta notarial? Cuando yo haya acumulado el monto máximo de penalidad. En esos casos, en automático yo voy a generar la resolución del contrato. El proveedor tiene el derecho de poder estar no de acuerdo, generar una conciliación, generar un arbitraje, y ya dependiendo de eso, del análisis que se realice, bueno, se continuará con la gestión. ¿Cuál es el efecto? La entidad ejecuta la garantía y el contratista puede solicitar la indemnización justamente por el problema que existió. Prestaciones pendientes en caso de resolución. Miren, yo resolví el contrato, pero el proveedor todavía le faltaba porque no cumplió el 100%. Ah, pues, entonces, como no cumplimos con el 100%, perfecto. ¿Existe la necesidad urgente de culminar con las prestaciones? Sí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? Vamos a someter ese porcentaje que me está faltando ejecutar y lo vamos a valorizar. Pero todavía está en conciliación, no importa que esté en conciliación, porque hay una parte que tú la necesitas. Entonces vamos a realizar una gestión adicional y vamos a valorizar el porcentaje que no es ejecutado. ¿Y ese porcentaje puede ser el 100%? Sí. ¿La prestación pendiente podría ser el 100%? Sí, eso es correcto. Entonces, ¿qué me corresponde? De presentarse más de una aceptación, la entidad contrata con el postor que ocupó la mejor posición en el orden de prelación. Ya obtuve el valor, ya establecí el monto. Ahora voy a invitar a los proveedores que participaron en el procedimiento de selección.
En bienes y servicios en general y obras, salvo la comparación, el órgano encargado realiza la calificación del proveedor con el que se va a contratar. La figura es sencillísima. La entidad determina el precio, las condiciones y la disponibilidad presupuestal de las prestaciones pendientes. No te dice cómo la determina, ojo con ello. Puede ser con una nueva indagación de mercado, puede ser con el precio del segundo lugar, puede ser con cualquier otro criterio que la entidad establezca, pero la entidad determina ese precio. Invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección para que manifiesten su interés. En 5 días recibe respuestas. Si hay más de uno que acepta, la entidad contrata con el postor de mejor orden de prelación. Y sobre ello se perfecciona el contrato con los requisitos, condiciones formalizadas y exigencias que se requieran de acuerdo a la cuantía de este nuevo procedimiento. ¿Quién lo realiza? El órgano encargado de las contrataciones. No lo realiza un comité de selección. Ojo con ello. En bienes, servicios y obras, el órgano encargado de las contrataciones califica salvo la comparación de precios. Yo les dije un tema muy puntual en esta parte, señores. Toda causal de nulidad es una contravención a cualquier extremo, a cualquier parte de la norma. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando se contrata con un proveedor que está impedido, aparte de nulo, no le pago ni un sol. Si yo quebranto el principio de presunción de veracidad, puedo resolver el contrato. Si hay una resolución, puedo generar nulidad del contrato. Si hay una resolución de apelación en trámite y firmo un contrato, ese contrato es nulo, no vale. Hago una contratación directa sin cumplir las condiciones de la causal que corresponda, nulidad. No utilizo el procedimiento previsto en la norma, nulidad. Era una adjudicación simplificada y en realidad era una adjudicación simplificada homologada, nulidad. Contratación sin procedimiento de selección, nulidad. Cuando el logístico haya coimeado, nulidad. Hasta acá vamos a llegar el día de hoy, señores. ¿Alguna pregunta? Consulta. De acuerdo, señores. Si no hay consultas, hasta acá vamos a llegar. En la siguiente sesión ya veremos otros temas que están relacionados ya no a las fases directas, sino a las partes operativas o a temarios del SEACE. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, doctor.